Y en el Ecuador, el arte de cazar, la cinegética. Ecuador entre estados de sección y la incertidumbre de la guerra cinegética. El gobierno de Daniel Noboa ha intensificado su estrategia de seguridad en Ecuador mediante la implementación de un nuevo toque de queda de 6 horas en 4 de las provincias más golpeadas por el crimen organizado. Esta medida, que se suma a una serie de estados de excepción recurrentes, busca frenar la escalada de violencia que ha posicionado al país con la tasa de muertes violentas más altas de su historia, 50.9 por cada 100.000 habitantes. Cuando se fue Rafael, la dejó en 5 por cada 100.000 habitantes. Hoy hay 100. Sí. Pese al despliegue de más de 75.000 efectivos y de los que ellos quieran, mientras no hagan un resumen de lo que entra por frontera y de lo que sale por los puertos privados de algunas familias pudientes, no digo quiénes, no podrán hacer nada ecuatorianos. Aquí estamos entre la vida y la muerte. Gracias, presidente, por llevarnos a lo peor. Usted no está luchando. Eso es mentira. Vamos a mirar. Para combatir el crimen organizado y a los grupos delictivos. Todo ello como parte de la estrategia de seguridad denominada Ofensiva Total. La restricción durará 15 días en las regiones más afectadas por la escalada de violencia. Se trata de la 9ª aplicación de toque de queda por inseguridad desde el año 2022. Días atrás, el FBI había abierto su oficina permanente en Ecuador para supuestamente enfrentar el crimen organizado transnacional. Daniel Noboa ha resaltado que las operaciones se realizan conjuntamente con Washington. Aseguraron además que no se trata de intervencionismo. Sin embargo, los resultados de los métodos utilizados por Noboa contra el crimen son cuestionables. En el 2025 se registró la tasa más alta de muertes violentas de la historia de este país. Se trata de casi 51 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Daniel Pontón, analista en temas de seguridad, opina que el gobierno de Daniel Noboa insiste en aplicar medidas cuyos resultados han sido pobres. Insiste en aplicar medidas que claramente sus resultados han sido pobres, por no decirlo de otra forma. Y me parece que hay una especie de dependencia cuasi psicológica al problema de los estados de excepción. El gobierno Noboa ha aplicado la política del enemigo interno, producto de la militarización que sufrimos en el año 2024, cuando se declaró el conflicto armado interno. Y obviamente para operar ese tipo de medidas se requiere estados de excepción. Entonces es como la continuidad de una estrategia. El estado de excepción el Ecuador vive permanentemente. La diferencia esta vez es que el estado de excepción viene complementado con un toque de queda que claramente impide la movilidad de las provincias afectadas por 6 horas, y que entiendo que el diagnóstico es que eso va a tener un efecto sobre la disminución de la tasa de homicidios, que básicamente es el principal problema que tiene este país en materia de inseguridad. Pero no está del todo claro en el sentido de que, según las cifras que levanté yo el año pasado, solamente el 20% de los homicidios en todo el país y el 23% de los homicidios en todo el país se han cometido en esa franja horaria. No creo que eso haya cambiado mucho. Entonces, todos sabemos que la medida de toque de queda posiblemente va a tener efectos parciales, ¿no? Mientras dura esta medida, que se ha anunciado que va a durar 15 días. Y posiblemente lo que tenga en mente el gobierno, y es así lo ha anunciado también el ministro y el comandante de la policía, es que esto va a venir precedido de operaciones secretas y que buscan golpear a estructuras criminales, allanamientos, afectación a la cadena logística de los grupos criminales. Es que precisamente es Palantir quien proveyó el software al Pentágono para hacer los ataques iniciales en la guerra en Irán. Y de hecho,
el bombardeo a la escuela, donde matan a más de 186 niñas en Irán, es producido gracias a la direccionamiento de esta tecnología. Por lo tanto, si tomamos en cuenta estos ejemplos, ya usted y la audiencia puede anticipar que no estamos hablando de una tecnología que solo ataca al enemigo, de una tecnología que no genera daños colaterales, etcétera. Estamos hablando de una tecnología que está en prueba, porque lo que acaba de presentar el Pentágono el día 12 de marzo, fíjese cómo son los tiempos de absolutamente concretos en el timing político del Ecuador. El 12 de marzo, lo que acaba de presentar el Cameron Stanley, director de Inteligencia Artificial y Digital del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, es un sistema inédito. Por primera vez se va a usar en el Pentágono. ¿Y en dónde se va a usar por primera vez? En tiempo real. Pues en un laboratorio que se llama Ecuador, en las 4 provincias en donde se ha decretado el toque de queda, en donde se prohíbe el acceso incluso a la prensa, porque precisamente necesitan poner bajo un plan piloto este nuevo sistema militar. Más de 6,4 millones de personas en 4 provincias del país vivieron la primera jornada de la restricción nocturna dispuesta por el gobierno. La medida dejó imágenes poco habituales en varias ciudades, jornadas nocturnas suspendidas, calles prácticamente vacías. Tras horas de pausa, el movimiento regresó poco a poco con el amanecer. Ni bien el reloj marcó las 5 de la mañana, el movimiento volvió poco a poco a Guayaquil. En la céntrica avenida Quito, que en horas pico registra más de 3.000 vehículos por hora, antes del amanecer apenas transitaban unos cuantos. Una escena similar se observó en las avenidas Machala, Pedro Menéndez y en el complejo de puentes de la Unidad Nacional, que conecta Guayaquil con San Borondón y Durán. Con la llegada del amanecer, la congestión vehicular se marcó en ciertos puntos. En la terminal de transferencia de víveres de Montebello, clave para el abastecimiento de productos de primera necesidad para tiendas y restaurantes, la actividad comercial se demoró y se registraron ligeras filas vehiculares en el ingreso. La terminal terrestre también registró movimiento intenso tras la ausencia de transporte durante la madrugada. Filas de taxis y buses esperaban ingresar a los parqueaderos y andenes. Otros vehículos intentaban salir por las casetas de cobro después de dejar o recoger pasajeros. La escena se repitió en otras provincias bajo la misma medida. En Santo Domingo de los Áchilas, por ejemplo, la terminal terrestre se llenó rápidamente. Ni una hora después de levantada la restricción nocturna, el lugar ya registraba un intenso movimiento de pasajeros. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, la situación fue distinta. Buses intra e interprovinciales operaban desde una terminal improvisada en la avenida 25 de junio, ya que la terminal oficial permanece inundada. Así se alteró la dinámica de transporte, comercio y abastecimiento de las más de 6,4 millones de personas que viven en las 4 provincias alcanzadas por el toque de queda. Son más de 100 personas las que fueron aprehendidas en el primer día del toque de queda en Guayaquil, Durán y San Borondón. Tenemos un reporte de Valeria Gómez. Ella nos informa que también otros 3 ciudadanos fueron detenidos por portar armas y droga. Veamos. El reloj marcó las 11 de la noche y el despliegue fue inmediato. Patrulleros y motocicletas de la policía, junto a miembros de las Fuerzas Armadas, salieron a las calles de Guayaquil, Durán y San Borondón para ejecutar operativos y hacer cumplir el toque de queda. Las autoridades publicaron en redes sociales imágenes de los allanamientos en los que participó el ministro del Interior, John Reinberg. Según la policía, hasta las 4 de la madrugada, 109 personas fueron aprehendidas por incumplir el toque de queda en la zona 8, mientras que otras 3 fueron detenidas por portar armas y droga. Pero mientras los operativos avanzaban, en redes sociales también circulaban videos de personas que burlaban la medida. En uno de ellos se observa a un hombre caminando por el sector de Ordesa e incluso acostándose en medio de la avenida Víctor Emilio Estrada, pasadas las 11 de la noche. Durante el toque de queda, la policía también brindó ayuda a una mujer embarazada en la avenida Casuarina, conocida también como entrada de la 8. Los uniformados la trasladaron al Hospital Monte Sinaí. En conclusión, Ecuador atraviesa una encrucijada donde la seguridad ciudadana se debate entre la repetición de fórmulas restrictivas y la adopción de modelos de guerra tecnológica experimental. Mientras el gobierno defiende el uso de herramientas de vanguardia y la presencia militar como la única vía hacia la paz,
Los datos de violencia y el análisis crítico sugieren que sin una reforma estructural que atienda la logística del crimen y la vulnerabilidad social, el país seguirá atrapado en un ciclo de estados de excepción que ofrecen alivios temporales, pero no soluciones definitivas. Así están las cosas. En este país, lamentablemente, hoy nos gobierna un tuerto y parece que el resto somos ciegos. Ahí se las dejo, hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbase ahora, de un comentario, un me gusta, un corazón, un super chat y coméntenos. Gracias por mirarnos todos los días 24/7. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.